Muy bien, bendito el Señor. Dios bendiga a todo aquel que va a ponerse en contacto a través de YouTube, de Facebook, ¿verdad? Nosotros hace ratito que estamos en comunión aquí alabando y adorando al Señor, bendito, y poniéndonos en manos del Señor y hablando con Él. Ahora nos encomendamos a través de esta pequeña oración en sus manos para que sea Él hablando con nosotros. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En tu presencia estamos, Señor, y en tus manos, Padre Santo bendito, rogándote desde ya que tú estés ministrando sobre nosotros, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, rompiendo toda atadura, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, liberándonos de toda carga, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y seas tú glorificándote grandemente y tomando el control de todas las cosas, Padre, de todas las cosas, Señor. Padre Santo, venimos a ti, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, Padre. Por eso te rogamos que seas tú hablando, Padre Santo. Ato y amarro mi carne, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y seas tú hablando primeramente conmigo y luego con aquellos que dispondrán su corazón para escuchar la palabra, Padre. Que tu palabra llegue, mi Señor, como ella misma es, viva y eficaz, Padre Santo bendito, y haga la obra, Padre, que penetre hasta lo más profundo, Padre Santo, de nuestro ser, Señor. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza, Padre, de que realmente tú nos amas, mi Señor. Eso es lo que nos da la seguridad, Padre bendito, Dios de la gloria, de que realmente, Padre Santo, Padre amado, si queremos, tú nos salvas, mi Señor. Sálvanos, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a permanecer, Padre, a no desviarnos, mi Señor, a no aflojar, a no menguar, a no contaminarnos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, lo que queremos pedirte, Señor, es que tú seas dándonos entendimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Que tú seas dándonos entendimiento, destapa nuestros oídos espirituales, Señor, destapa, Padre Santo bendito, nuestros ojos para que podamos entender y ver, Padre Santo bendito, lo que tú nos vas enseñando, Padre. Rompe las cadenas y las ataduras, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta hora atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera perturbar el culto y que quiera interferir, Padre, en el entendimiento de cualquiera que disponga el corazón para recibir tu palabra. Quede todo atado y amarrado en el nombre de Jesús, mi Señor. Tú eres el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, el único que puede ver el corazón, Padre. Tú conoces el anhelo de cada uno de escuchar tu palabra, mi Señor. Ministra, Señor, ministra, Padre, y quita todo aquello que pueda interponerse o contaminar, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias te damos, rogándote también que seas tú ministrando sobre todos aquellos hermanos que tengan quebranto de salud, Padre, que tú estés dando, mi Señor, la sanidad o el entendimiento, Padre Santo bendito, y la salida, Señor. Fortalece la fe del debilitado, mi Señor. Despierta al que se está durmiendo, exhorta, Padre, en el nombre de Jesús, y sea tu santo nombre glorificado en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Precioso el Señor. Vamos a continuar con la enseñanza que estábamos, lo que nos estaba enseñando el Señor, ¿verdad?, sobre lo que eran los sentimientos y las emociones. Y vamos a leer brevemente donde empezamos el culto pasado, que fue en Lucas 14, 25, para luego seguir adelante, amén. Vamos a leer porque realmente tenemos que pensar y escudriñar muy bien, ¿no? Si estamos decididos a seguir a Cristo y a pagar el precio, ¿no?, lo que cuesta seguir a Cristo, como dice en ese pasaje, ¿verdad?, el subtítulo. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo en Lucas 14, 25. Bendito el Señor, alabado sea su nombre, precioso tú eres, Padre. Lucas 14, 25. Leíamos el culto pasado cuando comenzábamos a estudiar, ¿no?, lo que son, cómo el Señor nos habla de los sentimientos y las emociones. Y dice, lo que cuesta seguir a Cristo. O sea que, si bien es algo que tiene que ser de nuestra propia voluntad, ¿verdad?, tiene un costo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar realmente. Luego nos ayuda el Señor, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Así que dice ahí, en Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo,
Este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablándole a las multitudes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Vamos a leer hasta ahí, ¿verdad? El culto pasado lo leímos todo y lo analizamos, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor se refiere a lo que son afectos, ¿no? Dice, si no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Leíamos también otro pasaje que decía que cualquiera que amaba más a padre o madre, eso no era digno de seguirlo, no era digno de él, ¿verdad? O sea que el Señor nos recalca y vimos varios pasajes en los cuales Él dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Vimos también un pasaje donde Pedro lo reconviene, ¿no?, sobre el hecho del sufrimiento que él tenía que pasar, dejando aflorar sus sentimientos y sus emociones, ¿verdad? Y el Señor reprende al diablo. Por ahí vemos que el diablo entra y ata por la parte de los sentimientos y de las emociones, ¿verdad? Y también les dice lo mismo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea que nos da el Señor un camino enseñándonos, ¿no?, que realmente nosotros tenemos que entregar nuestros sentimientos y emociones con los cuales llegamos a Él, o sea, nuestros sentimientos y emociones que captamos o que nos enseñan o que aprendemos, ¿verdad? Y dejarlos en sus manos para que Él nos dé un corazón nuevo, con sentimientos como debe de ser, ¿verdad? Veíamos también el último pasaje que leímos, el culto pasado, que fue en 2 Corintios 5, que ahora lo vamos a repasar también, donde Pablo nos habla de que ya no conoce a las personas de la misma manera, ni aún a Cristo. Si los había conocido según la carne, ahora los conocía de otra manera, ¿verdad? Sabemos, y habíamos repasado también el culto pasado, lo que eran los sentimientos, y sabemos que los sentimientos vienen después de las emociones, que primero nosotros sentimos una emoción, luego la razonamos, la meditamos y entonces nace un sentimiento, como por ejemplo, si alguien nos salva la vida, o sea, viene alguien a matarnos y alguien nos salva la vida, nosotros vamos a tener una emoción de agradecimiento, ¿verdad? Una emoción fuerte de susto, de miedo, pero también de agradecimiento a esa persona que nos salvó, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros meditamos y razonamos todo el suceso, el riesgo que no le importó a esa persona para salvarnos la vida, ¿verdad?, van a nacer en nosotros un sentimiento afectivo hacia esa persona, de agradecimiento, de muchas, no sé, sentimientos encontrados, ¿verdad?, hacia esa persona. Pero son en base a una emoción, ¿verdad? O sea, eso es un sentimiento. También está un sentimiento que poníamos, por ejemplo, otro sentimiento que pueden hacer con el mismo hecho, ¿sí?, es, vienen a matarme, yo me asusto, ¿verdad?, ¿no? Y si bien nace ese sentimiento de agradecimiento a la persona que me salva o me rescata, también se queda el miedo, ¿verdad? Y entonces ya por más que esa persona me rescató, yo ando con miedo, ¿no? Es otro sentimiento que también nace, ¿verdad? Entonces vemos que los sentimientos no son, o sea, los que tenemos en el mundo no son buenos para nosotros, ¿no? Ni apego demasiado a cierta persona, porque nosotros tenemos que amar y seguir a Cristo, y tampoco los miedos y todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a leer lo que eran los sentimientos para repasar, ¿no?, los sentimientos positivos, que eran la felicidad, el amor, la euforia, la esperanza, la motivación, la pasión, la satisfacción, la diversión, el bienestar y el entusiasmo. A esos el mundo los llama como sentimientos positivos. El mundo, ¿no? El Señor nos define el amor
y la esperanza, por ejemplo, en la palabra, completamente diferentes a lo que el mundo nos muestra, ¿verdad? El Señor nos habla de que toda diversión o distracción no es buena para nosotros porque Él nos llama a velar. O sea que son positivos según el mundo, no para nosotros. Y luego lo que dice la lista de sentimientos negativos: enfado, ira, miedo, preocupación, tristeza, culpa, estrés, frustración, indignación, vergüenza, vulnerabilidad. Ya aprendí a hablar, me salió de corrido. El culto pasado no me salía. Amén. Tenemos ahí también una lista de lo que dicen el mundo, ¿no? Esto es un diccionario secular de lo que son los sentimientos negativos. Entonces podemos ver que a la hora de nosotros seguir a Cristo, la gran mayoría, o sea, todos ellos son negativos, porque en realidad el Señor los redefine. O sea, el amor del Señor no es como el amor que sentimos por una persona, o no tiene que serlo al menos, ¿no? La esperanza tampoco, ¿verdad? Y todo lo demás, ni hablar, está todo en contra. O sea que vamos entendiendo que realmente nuestros sentimientos nos juegan en contra, ¿verdad? Y no quiere decir que a la vez de nosotros renunciar a nuestros sentimientos y entregarlos al Señor, pedirle que Él tome el control de nuestros sentimientos y emociones, no quiere decir que vayamos a ser personas que no sientamos, porque al contrario, vaya que si el Señor tiene que llegar a fortalecer nuestro corazón para poder soportar lo que se siente cuando Cristo ha derramado su amor en nuestro corazón, ¿no? El amar a personas, anhelar que se salven y a la vez ver que no quieren nada de Cristo, ¿verdad? Pero también amar a Cristo por sobre todas las cosas y ver en las personas realmente que hay maldad, ¿no? De su corazón al rechazar la salvación de Cristo. Entonces es completamente diferente cuando nuestros sentimientos los guía el Señor, ¿no? Y el Señor nos fortalece el corazón para poder soportar las cosas. Imagínense que, por ejemplo, una madre ama a su hijo, ¿verdad? Pero una madre cristiana ama la salvación del alma de su hijo, ¿sí? Una mamá del mundo, digamos, no quiere que a su hijo le pase nada malo. Una mamá cristiana quiere que su hijo se salve. Entonces a la mamá cristiana no le importa si su hijo llega al camino en silla de ruedas o paralizado, pero va a estar gozosa de que su alma al fin tiene la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una madre del mundo que no conoce a Cristo jamás podrá entender eso, no lo podrá hacer, ¿verdad? Y digo madre porque pero porque soy mujer, ¿verdad? Pero a cada uno nos llega, ¿no? la explicación, ¿no? Es diferente sentir cuando estamos en Cristo, tiene que serlo, y si no lo es, tenemos la oportunidad de entenderlo y ponerlo en las manos del Señor para que Él nos ayude a amar como Él nos ama. Amén. Amén. Él ama nuestra alma. Amén. Vamos a repasar entonces ahí lo que nos decía Pablo en 2 de Corintios 5. Bendito el Señor. Precioso Padre. Gloria a Dios. Ya se me han adelantado, ya tenían marcado todo. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5, del 11 al 21, donde dice el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Vemos que los niños, los bebés, nacen sin maldad, sin inocencia, inocentes, ¿no? Completamente. O sea, nacen y son una inocencia completa, ¿verdad? No en vano el Señor dice, de los niños es el reino de los cielos, y nos llama y nos invita a nosotros a ser como niños, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego el niño va creciendo y se va cargando y contaminando de todas las enseñanzas, de todas las cosas del mundo, ¿verdad? Y está separado ya, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todos hemos sido destituidos de la gracia, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que reconciliarnos. Y aquí Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Y podemos decir nosotros, porque estamos buscando de Cristo, estamos reconciliados, ¿verdad? Pero Pablo le está hablando a los corintios, estaban buscando de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver bien realmente si nosotros estamos reconciliados realmente con el Señor y si estamos haciendo todo o vamos encaminados, ¿no? Y si realmente pensamos, como leíamos recién en Lucas 14, 25 al 33, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Que hay que dejarlo todo realmente. Él habla hasta de perder la vida y muchas veces es para nosotros muy fácil decir, si me vienen a matar yo no niego a Cristo.
pero, y quizás lo hagamos, ¿no? Quizás en un momento de valentía lo hagamos, pero ni siquiera somos capaces de realmente renunciar a nuestra vida, la de hoy. O sea, no una vida física, sino la vida de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, de lo que anhelamos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo que dice acá Pablo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, o sea, este es Pablo, él conoce el temor del Señor. Entonces, como conoce el temor del Señor, persuade a los hombres de lo que él es y está haciendo. O sea, le habla a aquellos que están en error para que puedan venir a la verdad y para que puedan ver que lo que él hace es de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea que cualquiera que realmente es un siervo de Dios o está siguiendo, sabe que Dios ve todas las cosas y que delante de Dios, ¿quién se podrá excusar, no? Tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? O sea, Dios nos conoce. Nosotros no necesitamos llevar carta de presentación al Señor. Él nos ve en todo momento, ¿verdad? Entonces, como dice acá, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe si somos fieles, si somos infieles, si somos constantes o inconstantes, si somos firmes en la fe o flojos. Él nos conoce, sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que decirle, Señor? Tú nos ves. El desastre que somos está delante de ti, ¿verdad? Dice ahí, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, esperaba también Pablo que los hermanos que lo conocían vieran realmente quién era y qué era lo que hacía, ¿verdad? Realmente todo aquel que le pida al Señor, ¿no? Para ver como Él ve y para conocer a los hermanos, sabe cómo están los hermanos, qué es lo que hacen, ¿verdad? O sea, cómo están encaminados, ¿no? Y cuál es su trato con el Señor. Dice en el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, ¿verdad? O sea, para que los corintios pudieran realmente responder a aquellas personas que quizás, no sé cuál era el conflicto exactamente, ¿no? Pero se gloriaban en cosas que se veían, pero quizás esas personas no eran siervos de Dios, no tenían los frutos. Pero los corintios conocían a Pablo, sabían sus frutos, sabían su trabajo, sabían todo, ¿verdad? Entonces que pudieran responder, como nos tocará a nosotros responder por cualquier hermano si vienen a agraviarlo, porque el Señor nos muestra realmente, ¿verdad? Y nos da la certeza de cómo están los hermanos. Amén. Así que dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? O sea, tenemos que vivir para Cristo, aquel que murió y resucitó por nosotros, pero también tenemos que permitir que Él nos resucite de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Pero si nosotros todavía arraigamos o arrastramos parte del muerto, digamos, ¿no? O sea, parte de las cosas que tendríamos que haber dejado morir o entregarle al Señor para que Él nos ayude, no estamos resucitados, ¿no? Todavía no. Y cuando una persona si se desmaya pesa mucho más porque es un peso muerto, o sea, no tiene movilidad, pesa muchísimo más, da muchísimo más trabajo, ¿verdad? Entonces imagínense si nosotros andamos arrastrando parte del muerto, parte del que se tendría que haber muerto. Nos pesa y no podemos avanzar en el camino. Por eso hay muchas cosas que nos trancan porque no las dejamos morir, ¿sí? Recordemos que hay pasajes que dicen, haced morir pues, y tenemos una lista larga de cosas, ¿verdad? Cuando no hacemos nosotros morir esas cosas, pesa, cuesta muchísimo, no logramos avanzar, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar morir eso y como dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Imagínense, y vuelvo a poner el ejemplo de una madre que tiene su hijo que nació del vientre, que lo vio crecer, ¿sí? Y la madre puede decir, lo conozco como la palma de mi mano. ¿Ah? Pero Pablo dice, no lo conozco más así, ahora lo conozco de otra manera, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer aún, pongamos en nuestro hijo, una persona que está sin Cristo, bajo el maligno y que no quiere de Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en lo que decimos nuestros seres queridos, ¿verdad? Hablarles de Cristo, tener el amor, pelear la batalla por ellos, pero tampoco ser cómplices o partícipes de lo que ellos hacen, porque ahora ellos son tinieblas y nosotros somos luz y no hay comunión, ¿verdad? Entonces recordemos también que el culto pasado leíamos el pasaje donde el Señor dice que Él vino a poner disensión, o sea, distancia, separación, división, ¿sí? Porque ya nosotros somos nuevos, somos otra persona. O tenemos que serlo, y tenemos que ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que también nosotros tenemos que hacer morir nuestros viejos sentimientos para estar realmente reconciliados con el Señor, ¿no? En muchos pasajes el Señor nos habla de ser de un mismo sentir, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser de un mismo sentir si, por ejemplo, hay hermanos que han crucificado sus sentimientos y que el Señor les ha dado un nuevo corazón y ha derramado el amor sobre ellos? Y nosotros no pudimos todavía, o sea, estamos anhelándolo, pero entonces todavía no logramos ser del mismo sentir porque no logramos amar o no logramos ser libres de todos los sentimientos negativos, estos que leíamos, ¿no? Que es una lista larga. Amén. Así que dice, y todo esto, dice el 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? O sea, en la muerte de Cristo que nos limpia de todo pecado, si nos tomamos de él, obviamente, pero hay que recibir la palabra de la reconciliación que es encargada a aquellos que sirven a Cristo, a aquellos que nos predican, ¿verdad? O la que está escrita, que el mismo Señor nos va dando el entendimiento. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces nosotros tenemos que realmente entender que para cualquiera de nosotros es muy difícil ir a cara descubierta delante del Señor con sentimientos del mundo. ¿Sí? Porque si bien nosotros vamos a expresarle nuestras cosas, no le estamos pidiendo que Él tome el control de eso. Por lo cual no estamos queriendo su voluntad, sino que seguimos con nuestros deseos, anhelos, añoranzas, ¿verdad? Tenemos que aprender a dejarle todo en las manos del Señor para que Él nos haga de nuevo, realmente nuevos. Como dice ahí, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. No hay nadie, no lo hay. Y si hubiese una persona, estaría haciendo a la palabra y a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Todopoderoso, mentiroso, que pueda decir con toda certeza, esto que yo traigo, el Señor no me lo sacó porque a Él le sirve. No, no traemos nada bueno, nada traemos, ¿verdad? Él nos hace nuevos todos, no hay una cosa que el Señor diga, bueno, esto te lo voy a dejar porque me sirve. No, Él no hace chapa y pintura, nos hace nuevos, realmente nuevos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, vamos a empezar a mirar ahí qué es lo que hace Pablo, ¿no? Vamos a irnos a Filipenses, bendito el Señor. Filipenses, vamos a leer del 3:12, vamos a arrancar ahí. El subtítulo en el 3 dice, prosigo al blanco, ¿verdad? Y ahí nos está hablando de conocer de otra manera, de avanzar, de ser todas las cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a leer del 12 al 16.
Dice Pablo acá, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo, ¿sí? O sea, Cristo nos rescató, ¿no? Nos da la oportunidad de conocerlo, pero nosotros tenemos que seguir y seguir y seguir, ¿no? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo, o sea, Pablo, el que planté todas las iglesias, el que los enseño, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, no me creo que tengo la salvación, ¿no? Dice, pero una cosa hago, o sea, esto es lo que yo hago, les aconsejo, se los presento, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Esto es lo que comentábamos, ¿no? O sea, Pablo, antes de que Cristo lo tirara del caballo, ¿no? Tenía una vida en la cual él perseguía a los cristianos y servía a Dios, pero era otra vida completamente diferente, que quizás tendría afecto. Hablábamos que en la historia secular se dice, no consta en la palabra, lo vuelvo a repetir, se dice en la historia secular que quizás Pablo lo más probable es que fuera casado porque pertenecía a la orden de Gamaliel, y eso sí consta en la palabra, ¿no? Que él era enseñado a los pies de Gamaliel, lo dicen Hechos. Y las personas que pertenecían a esa orden a cierta edad, como a los 22 años más o menos, sí o sí tenían que estar casados, porque si no era algo como muy deshonroso. El hombre tenía que estar casado, ¿verdad? Y más sirviendo a Dios. Entonces probablemente Pablo tuviera una esposa, ¿no? Pero nosotros acá en ningún momento vemos que Pablo vuelva a su familia o añore a su familia o se queje o diga algo de lo que dejó atrás. Es más, acá nos dice, ¿no? Una cosa hago, olvidándome todo lo que va quedando atrás, sigo adelante, ¿verdad? En el 13 vamos a leerlo de nuevo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, ¿verdad? O sea, seamos todos de un mismo sentir. ¿Cuál tiene que ser nuestro sentir? La salvación. Lo que dice Pablo, una cosa hago. Dejo atrás lo que va quedando y sigo adelante, adelante, adelante. No me puedo detener, ¿verdad? No me puedo distraer. Veamos que acá, en el listado de los sentimientos supuestamente positivos para el mundo, nos nombra la diversión y nos dice que es una distracción, algo para pasar el tiempo, ¿sí? Y el Señor nos llama a velar, ¿no? Entonces nosotros, para seguir adelante, no podemos distraernos con cosas que nos ofrece o nos permite el mundo. No podemos distraernos. Si vienen y el Señor lo permite, ¿no? Porque hay como comprar algo, lo que sea, bienvenido, pero mi meta no es eso, sino es la salvación. Lo demás, como dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Ciertamente, si el Señor hace que alguien en el camino pierda toda su familia, desde el comienzo ya le está dando una nueva familia, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, si una persona que está perdiendo cosas a las cuales es necesario, como leíamos, lo que cuesta seguir a Cristo, el Señor nos sustenta, nos da el consuelo, nos da la fortaleza. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, pero el Señor nos da, y muchas veces nos da una familia. No solamente la familia en Cristo, sino una familia, que podamos tener una familia en nuestro hogar cristiana, también el Señor lo da, ¿verdad? En casos cuando Él quiere, ¿verdad? Cuando Él aprecia que es así, ¿verdad? Pero entonces el Señor siempre está sustentándonos y supliéndonos. Él no nos va a poner algo que no podamos soportar, ¿sí? Entonces todo aquel que empieza el camino tiene que saber que muchas cosas va a perder, que normalmente
todos aquellos que no quieren seguir con nosotros a Cristo se van distanciando. Son relaciones que se van rompiendo, que se van distanciando, quedando ahí, ¿verdad? Pero dice Pablo acá, yo prosigo adelante, a mí no me importa. Y no puedo seguir adelante si cargo con angustia, tristeza, añoranza, todos esos sentimientos que no nos sirven, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar a mirar algunos ejemplos de personas en las cuales sus sentimientos le jugaron unas malas pasadas, ¿verdad? Para que podamos ver. Recordemos que el Viejo Testamento ha quedado para nosotros como ejemplo, ¿verdad? De las cosas que sucedían al pueblo de Israel. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel 19. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí estamos con el rey David, 2 de Samuel 19. Y vamos a leer del 1 al 8, vamos a leer. Para no hacerlo muy largo, ya más o menos todos conocemos, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Esto es cuando David tiene el conflicto, o sea, la rebelión de Absalón, su hijo, ¿no? Bendito el Señor. Así que en 2 de Samuel 19, en el 1, ¿sí? Dice, dieron aviso a Joab, he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Vamos a parar ahí. Vamos a recordar lo que hizo Absalón, ¿verdad? Absalón hizo una tremenda división y se volvió contra el padre, ¿verdad? Envenenando de a poquito, muy suspicazmente, el pueblo que iba a buscar consejo del rey. De una manera fue ganando adhesión a él, ¿no? Y se rebela contra el padre, ¿no? Ahora habían matado a Absalón, pero David lo lloraba, ¿sí? Y vamos a ver qué le dice Joab aquí. Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo que aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, ¿sí? Aquel hijo que los quería matar, y el rey lloraba por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Amén. O sea, vemos acá el rey David, ¿sí? Un hombre que tenía un corazón agradable a Dios. Pero en este momento, ¿sí?, sus sentimientos le estaban jugando una muy mala pasada, ¿verdad? Porque él valoró más la vida de su hijo, que había estado en rebeldía, que, como le dice acá Joab, llamándole la atención, o sea, hubiera matado a todos, no le importaba nada, que la victoria que el pueblo había peleado para él, para ganar la victoria por el reino, ¿verdad? Entonces aquí realmente tenemos que ver, pero aparte de esto, o sea, que cuando nosotros no somos libres de nuestros sentimientos, muchas veces dañamos a aquellos que tendríamos que amar porque son nuestros hermanos,
Entonces realmente, como recién leíamos que tenemos que ser de un mismo sentir, tenemos que ver que si nosotros realmente no nos desligamos de nuestros sentimientos que traemos de atrás, estamos dañando, ¿no? Recordemos siempre lo que dice nuestro Señor Jesucristo: el que conmigo no junta, desparrama, ¿verdad? Entonces, si nosotros no soltamos esas cosas, acarreamos mal, y no solamente para nosotros. Es como la levadura, ¿no? Como dice la parábola de la levadura: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Podrá estar feliz un hermano que me ve sufriendo o de arrastro con sentimientos del mundo? Obviamente él va a batallar conmigo, pero yo estoy pesando en contra, ¿verdad? Entonces veamos, ¿sí?, esta situación de David y observemos. Bueno, David reacciona ante el llamado de Absalón, ¿verdad? Y sale a hablar al pueblo. Ahora vamos a mirar otro caso. Vamos a ir a 1 Samuel 2. Vamos a ir un poquito para atrás. Acá sí vamos a leer varios pasajes porque quizás no lo tengamos muy claro, pero está bien detallado en la palabra, así que vamos a irnos salteando algunos versículos para que podamos terminar con esto hoy. Amén. Segunda de Samuel 2, vamos a leer del 12 al 36, vamos a leer. Amén. Bendito el Señor. Primera de Samuel, Primera de Samuel 2. ¿Sí? ¿Tenemos ahí Primera de Samuel 2? Yo dije segunda, me parece, o busqué segunda. Bueno, gloria a Dios entonces. Dice ahí: el pecado de los hijos de Elí. Amén. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. ¿Sí? O sea, Elí era el sacerdote y los hijos, dicen, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí? ¿Se les habría hablado? Sí, obvio, todo el pueblo. Pero no tenían conocimiento, no tenían trato, no les importaba tener trato con Dios, ¿verdad? Dice: de esta manera hacían como todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. O sea que ahí estaba Samuel, ¿no?, que cuando Ana va y lo entrega a Elí. Pero también nos muestra la palabra cómo estaban los hijos de Elí, ¿no? Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sí? O sea, ya estaba determinado Dios a que iban a perecer, porque ni siquiera oyeron, pero tampoco el Padre, o sea, simplemente les habló, ¿no? O sea, no tomó otra medida. Era como una cosa que lo iba dejando pasar, ¿verdad? Y así están muchos
cristianos que están atados en sus sentimientos hacia sus hijos, ¿verdad? Permitiendo cosas, diciendo no, ¿verdad? Siendo partícipes, ¿no? Conviviendo, viven cargados de angustia, de tristeza, ¿sí? Y no logran avanzar, ¿verdad? Dice en el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? ¿Sí? O sea, ahí estaba el Señor mismo reclamando a Elí a través de un siervo suyo, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, ¿no? Porque podemos decir, sí, bueno, pero Elí les habló, pero no es suficiente. Estaba permitiendo que sus hijos hollaran, ¿no? Que se metieran en las cosas que ni siquiera conocían de Dios. No bastaba con hablar, ¿sí? Y muchas veces nosotros permitimos, ¿no? Atados en nuestros sentimientos, que nuestros hijos o nuestros seres queridos, lo que sea, manchen y mancillen lo que nosotros entregamos. Si nomás permitimos, ¿sí? Que nuestros, digamos, seres queridos, entre comillas, molesten nuestras oraciones, nuestro trato con el Señor, ya ahí estamos en falta delante del Señor, ¿verdad? Cuando Él nos dice, nos llama al lugar santísimo, nos llama a ir a cara descubierta con Él, ¿verdad? Ahí ya estamos siendo como Elí, ¿sí? Y acá Dios mismo lo está confrontando. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Vemos quizás a muchas personas, cristianos, ¿no? Que dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Yo soy fiel, o sea, yo me congrego, oro, ayuno, intercedo por mi familia y todo, sí, pero, o sea, ¿cómo somos en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestro hogar? Nosotros estamos cargados o contaminados con todo lo que pasa en nuestro hogar. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Sí? ¿Estamos realmente dejándonos guiar por el Señor o no permitimos que el Señor mueva su mano? ¿Sí? Porque si nosotros no permitimos que el Señor nos libere de ciertas situaciones porque tenemos afecto con la familia, realmente no estamos honrando al Señor, ¿verdad? Entonces vaya que si es necesario realmente ser libres de los sentimientos. Estos cristianos que están atados en sus sentimientos se aplican tal y cual a lo que leíamos, ¿verdad? En Lucas, recién al comienzo de la prédica, de lo que cuesta seguir a Cristo. Empezaron, pero no les dio para seguir, ¿sí? Y entonces quedan por el camino. Quizás parece que siguen, pero no están. Nos volvemos a lo que mencionábamos también de la mujer encorvada, ¿verdad? No sea que nosotros estemos atados y no nos demos cuenta, ¿sí? Y pensamos que seguimos, pero no estamos siguiendo. No podemos estar estancados, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que ir pensando todas las cosas, orando, pidiéndole al Señor que nos muestre realmente cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo. Así que dice, nunca yo tal haga, dice ahí al final del 30, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Imagínense que Dios simplemente por mantener su palabra, levantar a los hijos de Elí con las semejantes cosas que hacían para servirlo en el tabernáculo. Imposible. Amén. Ahí dice en el 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Vamos a saltearnos a ir ahí al 3:10, para ir siguiendo cómo sigue todo esto, ¿no? Dice ahí en el 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habíamos visto que Samuel venía creciendo en el templo y era fiel, era agradable, ¿verdad?, al Señor. Era joven, ¿verdad? Y ahí el Señor lo está llamando. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, ¿verdad? Este era Dios presentándose a Samuel y hablándole, sí, y confirmando lo que había venido a decir aquel siervo de Dios a Elí, ¿verdad? Vamos a irnos ahí al 4:4, para que veamos que no hubo arrepentimiento tampoco, ni hubo conciencia de parte de Elí. Amén. Dice ahí: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Dice: y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ni aún así, después de las palabras del siervo de Dios que vino a confrontarlo, él hizo nada más que haberle hablado a sus hijos, ¿verdad? No se opuso, dejaba que sucedieran las cosas, no los estorbó, dijo el Señor a Samuel, ¿verdad? O sea que allí estaban sus hijos con el arca, con lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a saltearnos ahí del 4 al 10, vamos a mirar. Bendito ese, 4:10. Dice ahí: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. El mismo día, ¿no? Como dijo el Señor. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Sí? Entonces, vamos a entender, si la palabra de Dios en el Viejo Testamento nos queda a nosotros, por ejemplo, tenemos que razonar. ¿Qué trae a nosotros el seguir arraigados a sentimientos que traemos de antes? Muerte, muerte. Perdemos la vida, la salvación, la vida eterna. Y es a la vez una muerte diaria, porque no hay quien tenga el corazón alegre si carga tristezas, añoranzas, rencores, odio, falta de perdón. Toda esa lista de sentimientos, ¿no? Cualquiera de ellos, sean supuestamente positivos, como dicen en el mundo, o negativos, ¿sí? Prestemos atención a eso que dice diversión, es un sentimiento, diversión. Para un cristiano que ama a Cristo, la diversión es algo totalmente negativo, ¿verdad? Entonces, aun si nosotros tenemos nuestro corazón arraigado a ciertas diversiones o distracciones del mundo, eso nos acarrea muerte, ¿no? Lo vemos aquí, el hombre murió, pero también vemos que antes el Señor le habló clarito. Él no reaccionó, ¿sí? Entonces hoy el Señor nos habla, nos llama la atención, y cada culto con su palabra. Eso para nosotros es una muestra de amor precioso, ¿no? Cada vez que el Señor nos confronta, pero tenemos que ver qué hacemos con lo que el Señor nos habla, ¿no? ¿Qué hacemos con las cosas que nosotros entendemos? Acá este varón no hizo nada. Aceptó lo que Dios le dijo y siguió su camino. No frenó jamás a sus hijos. Dejó que aún fueran con el arca de Dios, ¿sí? Los honró a sus hijos más que a Dios. O podemos nosotros honrar cosas que anhelamos, diversiones, distracciones, más que a Dios, ¿sí? Porque realmente tenemos que ver, ¿sí? Y llevar en nuestras rodillas al Señor todo lo que hacemos y preguntarle, Señor, ¿esto a ti te agrada? ¿Esto me juega en contra? Hay distintas cosas, capaz que no son cosas que las traíamos de antes, pero las adquirimos ahora. Cuidado, tenemos que observarnos, ¿verdad? Sabemos que si nosotros flaqueamos en la más mínima, el diablo siempre está ahí para poner. Entonces, que frente a estos dos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos un David que, bueno, parece reaccionar ante ese dolor y se presenta delante de su pueblo, ¿verdad? Para reconocer la victoria que realmente había tenido el pueblo, teniendo que hacer a un lado ese dolor tan terrible que tenía de haber perdido un hijo, ¿verdad? Pero era un hijo que a Dios no servía ese hijo, ni mucho menos, ¿verdad? Aparte de todo el daño que le había hecho al pueblo, ¿sí? Y tenemos este varón que aun cuando tuvo la exhortación directamente, cara a cara, con todo entendimiento, nombre y apellido, digamos, ¿no? Cuando Dios le envía a un varón de él a hablarle, y él no reacciona, deja seguir, ¿verdad? Y eso trae la muerte. Sabemos que Dios no quiere la muerte del que muere, lo dice en su palabra, Él no echa fuera aquel que a Él viene, pero si nosotros no vamos a Él, estamos muertos, ¿verdad? Nos acarrea muerte. Entonces tenemos que prestar atención en estos dos ejemplos que son bastante chocantes, ¿no? Vamos a ir, para ir terminando con este tema, a Lucas 13 para poder observar. Eso es el pasaje de la mujer encorvada, ¿verdad? En Lucas 13 vamos a empezar en el 10. Cómo esta mujer era fiel, o sea, se congregaba, era fiel, estaba allí y estaba atada y no sabía que estaba atada. Bendito el Señor. Lucas 13, bendito Padre, del 10 en adelante vamos a leer. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, ¿sí? Encorvada, cargaba con tremendo peso, ¿no? Cuando nosotros nos cargamos una bolsa de harina en el lomo, quedamos encorvados, el peso no.
de igual manera, aquellas cosas que nosotros tenemos que ir dejando, como decíamos, cargar con el muerto, eso nos encorva, pesa, nos ata. Tenemos que entender que el diablo nos ata en los sentimientos que nosotros no nos desligamos, ¿verdad? Y recordemos también que el Señor nos ha dado la potestad de desatar las cosas en la tierra y son desatadas en el cielo. Entonces nosotros nos podemos desligar y tenemos que hacerlo si realmente queremos, ¿sí? Si no queremos ser como Elí, tenemos que desligarnos de nuestros sentimientos, ¿verdad? Así que dice, y había allí una mujer que hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sí? Entonces, a ver, la mujer fue libre. Hasta ahora ella fue libre, pero todavía no sabe que estaba atada. No sabe, porque hasta ahora el Señor no ha mencionado la palabra atada. Dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿No? Tenía espíritu de enfermedad, le había venido un espíritu de enfermedad, obviamente lo enviaba el diablo, era una enfermedad, ¿no? Pero ella no sabía que estaba atada. ¿Pero qué hizo la mujer? Fue obediente, Él la llamó y ella fue, ¿no? Entonces el Señor nos llama a nosotros a ser obedientes, a tomar lo que Él nos enseña y ponerlo por obra, ¿no? Es tan sencillo como eso. Voy a las rodillas y comienzo a desligarme de mis sentimientos pidiendo socorro al Señor, ¿sí? Basándome en la palabra que Él mismo me va enseñando. ¿Sí? O sea, esto ejemplo lo ponemos ahora, digo, con lo que estamos tratando, el tema de los sentimientos y emociones, pero obviamente la obediencia es en base a cada prédica, ¿no? En cada prédica nosotros vamos entendiendo o reafirmando algo y eso lo tenemos que plasmar en nuestras oraciones pidiéndole al Señor que haga la obra en nosotros, ¿no? De corazón. Porque si nosotros vamos y le decimos de boca, ¿por qué? Pero no queremos que toque, o sea, si yo le digo me desligo de los sentimientos, pero sigo protegiendo a mis hijos o lo que sea, estamos en la misma. El Señor ve el corazón, por eso Él nos dice a cara descubierta, ¿verdad? Amén. Él llamó a la mujer fue obediente, dócil, ¿sí? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vaya que si la mujer habría ido varios días, ¿no? Y nunca la sanaron, ni siquiera sabía. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Vemos que estaba atada y que hacía 18 años que estaba atada, ¿sí? O sea, era una hija de Dios y estaba sirviendo al Señor. Pero en algún momento algo sucedió y el diablo la ató. Imagínense que usted está viniendo a la iglesia y está sirviendo al Señor. Y lo asaltan y prácticamente lo matan. Termina en el hospital y logra salir. Y el diablo lo ató con el miedo. Le ató la vida. ¿Sí? Si usted no va a Cristo a ser libre, por más que antes era cristiano, en algún momento algo pasó y usted puede haber quedado atado o puede seguir con atadura vieja. No lo sabemos, cada uno es diferente, pero hay alguien que sí lo sabe y es el que libera. Ese es Cristo, amén. Por eso es que nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo para que Él nos libere y sobre todas las cosas recordar que Él la llamó y ella fue.
que fue obediente. Entonces lo principal para nosotros es ser obedientes e irnos a Cristo para que Él nos libere, ¿verdad? Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Precioso es nuestro Señor. Pero así nosotros, Él siempre nos está recalcando una cosa y es la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Y la sinceridad de estar delante de Él para que Él obre en nosotros. Amén. Vámonos a San Juan 16. Y ya terminamos. Bendito el Señor. Bendito Padre. Vamos a leer del 12 en adelante. Amén. Dice, aún tengo muchas cosas, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Está hablando allí a sus discípulos, ¿sí? Pero tenemos que entender que esta es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Quien inspira la palabra es el Espíritu Santo, quien habla y guía a lo que estamos escuchando de la palabra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar y entender que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que la verdad, cuando la conocemos, ella nos hace libre, ¿sí? Entonces, si en alguna manera lo que yo voy escuchando no lo estoy pudiendo entender, hay alguien que me lo puede hacer entender y es el Espíritu Santo. Y es mi Señor en oración, ¿verdad? Entonces, la invitación, la exhortación, la reprensión es llevar todo en oración al Señor para que Él nos dé el entendimiento, para que Él nos dé el discernimiento y para que, como dice acá, Señor, guíame a toda verdad, guíame a la verdad me hace libre. Entonces el Señor nos está hablando de ataduras, ¿sí? Qué bueno, más que ir a las rodillas y pedirle, Señor, muéstrame mis ataduras. Yo renuncio a todo, no quiero estar atado, quiero ser libre, realmente quiero dejarlo todo para seguirte a ti. Muéstrame qué hay, muéstrame en dónde estoy atado o atada, ¿verdad? O sea, pedirle al Señor como nos salga, pero Él nos entiende, ¿verdad? Pero teniendo presente ¿no? Él nos guía a toda verdad. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y eso también. ¿Por qué no nos hablaron de esto antes? Porque hoy es el tiempo. Ahora, lo tomamos, tenemos que tomarlo, ¿verdad? Si hoy llega a nosotros esta palabra, tenemos que tomarla, nada es en vano cuando estamos en las manos del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Tenemos, un llamado de atención del Señor, una explicación de las cosas, una explicación de por dónde el diablo nos ata y no nos damos cuenta, porque venimos muy naturalizados pensando que los sentimientos que traemos están bien, que es natural que una madre ame a su hijo y que acarree la tristeza de la separación o lo que sea. Sigo poniendo ese ejemplo de la madre y el hijo porque soy mujer y porque tengo hijos, ¿verdad? Y porque quizás el Señor me está hablando en ese tema, ¿sí? Pero cada uno sabe, y si no sabe, a las rodillas que el Señor nos muestra y nos guía a toda verdad. Y la verdad nos hace libres, ¿sí? Libres si queremos servir a Cristo. Recordemos todo lo que nos cuesta seguir a Cristo y es eso, desligarnos, dejar las cosas y dejar que Él haga la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, realmente, todo el que quiera ser libre,
puede serlo, Él nos libera, Él está ahí ansioso esperándonos, ¿verdad? Para hacernos libres. La cosa es que nosotros en sinceridad y obediencia, como esa mujer que fue, podamos ir a las rodillas a nuestro Señor y pedirle que nos libere realmente, ¿verdad? Que nos dé un corazón agradable, como pide el rey David allí en el Salmo 51, un corazón limpio, y que nos dé nuevos sentimientos, que derrame el amor, su amor en nosotros, amén, y nos enseñe a amar como Él nos ama, amén. Muy bien, así que hasta aquí el tema, esperemos que todos podamos ser obedientes y poner por obra, amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias por esta exhortación, mi Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Santo bendito, y a buscar y poder encontrar y ver y desligarnos de todas las ataduras que pueda haber en nuestra vida, mi Señor. Padre, tú conoces los corazones de cada uno y sabes quién quiere seguirte y quién no, Padre. Tú sabes, mi Señor Santo, Dios de la gloria, quién está honrando más personas o cosas más que a ti, Señor, y quién no lo está haciendo, Padre, pero también vemos que en ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor, hoy nos traes esta exhortación, esta confrontación, Señor. Ayúdanos a poder entender, Padre Santo bendito, y aplicar en nuestra vida, Padre Santo, no desestimando nada, Padre, para que realmente, mi Señor Santo, nuestro fin sea vida, salvación para vida eterna, Señor, y no muerte y condenación, Padre, y que no seamos piedra de tropiezo para nadie, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que en esta hora tu palabra sea ministrada no solamente en nosotros que estamos aquí, Señor, sino en todos y cada uno de aquellos que dispongan su corazón para escuchar, Señor. Ministra, libera, reprende, exhorta, salva, mi Señor. Salva, Padre. Sigue rescatando almas, mi Señor. Y glorifícate grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.